Quiero invitarlo a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y quiero, por favor, de que en esta noche usted esté muy atento a lo que el Señor quiere hablarle. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Usted va a decir conmigo, amén. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor. Quiero tomar la vocería de aquellos amigos míos que tal vez no alcanzaron a salir de donde pude yo salir, de aquellos jóvenes que tal vez murieron por causa del satanismo y de haber salido de las garras de Satanás. El diablo, al que bien le sirve, él mal le paga. Hoy, en muchos países, Centroamérica, Norteamérica, Colombia, el satanismo ha cogido una fuerza impresionante. El satanismo ha crecido de una manera asombrosa y vemos cantidades de jóvenes metidos en sectas satánicas. Vemos cantidades de jóvenes practicando el satanismo por ignorancia. El apóstol Pablo dice en la carta que leímos a Timoteo que él era antes un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de él, porque lo que hacía, lo hacía en incredulidad. Y yo sé que muchos jóvenes hoy están practicando el satanismo por incredulidad. ¿Y sabe por qué? La mayor parte de esos jóvenes están allí atrapados por culpa de sus padres, que ya no les han brindado ni les brindan ni amor ni comprensión, y hacen que esos jóvenes y adolescentes se refugien en el satanismo. Esta noche el Espíritu Santo me ha mostrado varios de ellos en este lugar, pero en esta noche yo sé que el Espíritu Santo va a tocar sus vidas y va a cambiar y va a llenar esa necesidad que ellos tienen. Así que prepárense para tener un encuentro con Jesús en esta noche. Aleluya. Padre, te alabamos, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Padre. A la edad de 10 años
En Santa Marta, un niño de 10 años empezó a levantarse entre drogadictos, ladrones, asesinos, con un corazón lleno de resentimiento y de odio hacia todo lo que se llamaba Dios. Yo no comprendía el por qué, si Dios existía, por qué me había quitado a mi mamá con tan solo yo tener 10 años. Y recuerdo que mi corazón se empezó a llenar de un odio terrible, un odio satánico. A los días de nuestro padre habernos llevado hasta Santa Marta, él regresó hacia la isla y mi corazón cada día se iba creciendo en odio, en resentimiento y en amargura hacia todo. Ahora ya no odiaba solamente a Dios, ahora también odiaba a mi familia y a mi papá. Yo recuerdo que una de mis hermanas, un brujo, lanzó un espíritu de muerte contra ella y mi hermana cada día se iba secando y se iba secando, iba secándose. Y la llevaban al médico, el médico decía que ella no iba a poder vivir. Y yo preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi familia? Hermano, padre, Dios te dio hijos para que los criaras. El Señor te dio hijos para que les dieras afecto y mucho amor. Yo recuerdo que una noche, a las 9 de la noche, salí hacia un corral que había al lado de la casa donde vivíamos en Santa Marta. Y allá, muy oscuro, yo no sabía que era un pacto satánico. Tampoco conocía a Satanás. Nunca había hecho un conjuro, pues nada más tenía 10 años. Era un niño todavía. Y allá yo recuerdo que, influenciado por espíritus satánicos y por el odio que yo atesoraba en mi corazón, empecé a invocar a Satanás y a pedir que se presentara en el lugar donde yo estaba. Yo recuerdo que ese día yo dije unas palabras como: Satanás, si tú me permites vengarme, si tú me permites vengarme de Dios y de toda mi familia, yo prometo servirte toda mi vida. Eran unas palabras de niño, de pronto, hasta más adelante se me iban a olvidar. Recuerdo que casi cumpliendo mis 11 años, un familiar mío llegó a esta ciudad y nos llevó hasta San Andrés. Ya para cumplir mis 11 años empecé a estudiar, y en la escuela tanto era el odio que había en mí que no me quisieron aceptar. No me quisieron aceptar en ningún plantel educativo allá en la isla y me tocó empezar a trabajar. Yo odiaba a todo el mundo. Yo era de aquellos jóvenes que se arrinconaban allá callados, sin hablar con nadie. Era de aquellos jóvenes que se pintaban las uñas de negro, anegándome a la vida. Andaba vestido todo de negro, desde mi camisa hasta los zapatos, todo era negro. Y yo recuerdo que así me fui levantando allí. Empecé a trabajar en una isla que en la isla de San Andrés se llama Johnny Key. Allá es un acto de Satanás. Allá usted ve la drogadicción, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, como si fuera algo tan natural. Allí se ve un desenfreno de lascivia impresionante. Y en ese ambiente, trabajando de barman, repartiendo licor, un niño de 11 años, me fui levantando entre toda esa gente, drogadictos, asesinos, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y allí yo recuerdo que empecé a conocer a aquellos amigos, entre comillas, que llegan cuando hacen falta los padres, que llegan a llenar tu corazón de basura, que llegan a confundir tu mente. Y mientras fui conociendo a algunos de ellos, empecé a tomar licor. Y empecé a tomar licor y ron. Y todos los días debía tomar ron para tan siquiera olvidar, según yo, lo que en mi corazón estaba casi a punto de estallar. Ya al tiempo, Satanás empezó a formar aquella trampa donde me iba a meter.
Y cuando ya el alcohol no llenaba el vacío de mi corazón, aquellos muchachos me dijeron: Gus, no vamos a seguir saliendo más contigo, porque cada vez que salimos contigo tenemos que llevarte borracho a tu casa. Ellos me mostraron ese día 50 gramos de cocaína, y como yo necesitaba llenar ese vacío, hay muchos jóvenes hermanos que necesitan llenar vacíos en su corazón, que sabe, no lo están encontrando en sus hogares, no lo están encontrando en sus padres. Usted como padre debe llenar el vacío que hay en el corazón de su hijo. Hoy hay muchos hijos de cristianos que están allá afuera metidos en las drogas, metidos en el satanismo, metidos en cuanta cosa, porque en su hogar no encuentran a alguien que llene el vacío que hay en sus almas. Y yo recuerdo que ese día, en un prostíbulo, ellos me dieron 1 gramo de cocaína, y ese día consumí, y créeme, hermano, que yo me sentí tan diferente, porque aquel vacío que había en mí, como que la droga lo estaba llenando. Y yo recuerdo que una vez por mes yo consumía cocaína. Al cabo del tiempo ya la cocaína no me empezó a hacer más el efecto que yo necesitaba. Y empecé a experimentar con otras drogas. Empecé a fumar marihuana. Empecé a inyectarme heroína y morfina en las venas. Empecé a consumir hojas de mata de maracuyá, hojas de mata de plátano. Empecé a chupar boxer, gasolina, W40. Empecé a inyectarme whisky con azúcar en los talones del pie. Empecé a practicar y a buscar tantas cosas, porque yo necesitaba que algo llenara mi corazón, que algo llenara el vacío. Lo último que alcancé a consumir fue el líquido de frenos, tratando de buscar algo que saciara ese vacío que había en mí. Ya a punto de suicidarme, me compré un revólver, un 38, mango corto de 8 balas, y un día salí a la calle a enfrentarme con uno de los líderes de una pandilla muy grande allá en la isla. Y yo recuerdo que ese día yo fui dispuesto a que me mataran, porque yo no veía que mi vida valía un peso. Para mí yo no valía un peso. Yo odiaba a Dios, y cada vez que tenía la oportunidad de maldecirlo, yo lo hacía. Créame, en mi corazón no había sentimientos, en mi corazón no había amor. Y yo recuerdo que aquel día que me enfrenté con aquel hombre, ese hombre me soltó 8 balas a 1 metro de distancia de donde yo estaba, unos disparos a quemarropa, y cuando él me disparaba, yo no entendía lo que pasaba. 8 balas, él me soltó a 1 metro de distancia, y yo salí corriendo. Recuerdo que de tanto correr, yo me senté en un tronco a ver qué había pasado, a ver qué me habían hecho, por dónde estaba saliendo la sangre. Pero cuando miro mi ropa yo no encontré nada. A 1 metro de distancia, ninguna bala me pudo dar. Yo no entendía qué había pasado, yo no entendía qué estaba ocurriendo. Recurrí otra vez a la droga, y ese día me fui con unos compañeros, entre comillas compañeros, a una finca, y allá tuve 3 días consumiendo droga. Recuerdo que en esos 3 días consumí 50 gramos de cocaína. A mí me ocasionó un derrame cerebral. Ese día yo boté sangre como abrir la llave de una pluma y botar el chorro de agua. Así la sangre salía de mi nariz. Yo recuerdo que ese día a las 6 de la mañana, aquellos muchachos me salieron y me llevaron al hospital. Cuando llego al hospital, los doctores no entendían. Decían, pero muchachos, ¿cómo estás tú vivo? Si no lo entendían ellos, menos yo. Lo que me había dado un derrame, yo actualmente no respiro por mi nariz normal, mi tabique está torcido, y a causa de eso, yo creo que Dios tenga señales en mí para que puedan servir de testimonio y de convencimiento de lo que puede hacer Satanás
Satanás para destruir la vida de un joven. Yo recuerdo que ese día no pude hacer nada. Llegué a mi casa todo sangrado. Y un día sentado en un andén, llegó un muchacho, muy bien vestido, muy bien parecido, y me dice: yo tengo la solución para tus problemas. Cuando él me dijo eso, yo me sorprendí, porque yo necesitaba soluciones. Y recuerdo que él me dijo: quiero que me acompañes a un lugar. Y yo acepté su invitación y salí con él, y empezamos a caminar por un monte muy espeso y muy profundo, y empezamos a caminar y a caminar, a caminar. Yo recuerdo que yo miraba y yo no veía el camino de regreso. Esto era tan oscuro y muy largo aquel camino. Cuando alcanzamos a llegar, eran las 12 de la noche, cuando llegamos a un solar muy grande. Yo recuerdo que en aquel lugar habían aproximadamente unos 230 o 240 encapuchados, muchachos y adultos vestidos con capuchas negras, con unos gorros. Cuando yo vi eso me sorprendí, pero ya Satanás tenía mi corazón preparado para lo que yo iba a ver e iba a hacer. Y recuerdo que aquel día, cuando me llevaron a un lugar que ellos preparan, que son altares de sacrificio, que yo me acerco, en ese altar hecho en piedra, había una niña de 2 meses de nacida, abierta por su vientre, y podía ver a 5 de ellos que se comían su corazón como si fuese algo tan normal. Y 5 de ellos bebían su sangre como si fuese un jugo, una bebida. Cuando yo vi aquello, yo me sorprendí. Y yo no conseguía lo que estaba pasando. Pero ese día, hermano, entraron tantos demonios en mí, que mi corazón terminó de tener sentimientos, que yo no sentía nada. Yo estaba seco, estaba vacío. Yo lo que quería era matar, lo que quería era consumir droga, porque eso es lo que había en mi corazón. Recuerdo que a mis 10 años que hice ese pacto, a los 11, ese pacto estaba casi consolidado. Y aquel día llegó un sacerdote confesor. La mayoría de esos sacerdotes confesores son personas profesionales. La mayoría de ellos que yo conocí eran abogados, enfermeras, doctores, psicólogos y psiquiatras. Había mucha gente profesional allí, gente que sabía muchas cosas. Ellos nunca se dejaban ver de nosotros, utilizaban unas capuchas enterizas y solamente se le alcanzaban a ver sus ojos y su boca. Recuerdo que él se acercó y el muchacho que me llevó era un sacerdote de los reclutantes, que reclutan jóvenes, les ofrecen dinero, les ofrecen fama, les ofrecen poderes, con tal de que entreguen sus almas al servicio de Satanás. Y yo recuerdo que aquel día, ellos me preguntaron que si yo quería pertenecer a la hermandad de los 12 apóstoles de Satanás. Yo no le vi ningún inconveniente. A mí me gustó el reto y yo quise experimentar y saber qué era aquello. Pero aquel día ellos me llevaron a un altar. En mi mano derecha yo tengo una cicatriz de aquel pacto que hice aquella vez. Un pacto de sangre que se debe hacer para entregar el alma a Satanás y así sellarlo, y el alma queda inmediatamente comprada por él. Yo recuerdo que yo firmé y desde allí empecé a trabajar en la secta de los 12 apóstoles. Yo recuerdo que mientras yo iba, yo empecé a escalar niveles y a buscar más poder. Yo recuerdo que cuando me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica, en Colombia, en Norteamérica. Y recuerdo, hermano amado, que la primera iglesia a la cual me mandaron era una iglesia muy grande, una iglesia muy numerosa,
pero una iglesia que carecía de los dones del Espíritu Santo. Yo entiendo por qué el apóstol Pablo aconseja que pidamos los mejores dones. ¿Sabe por qué? Entre esos está el don de discernimiento de espíritu. Porque es que muchas veces el diablo se mete dentro de la iglesia, se monta hasta en el altar, hasta cantan. Yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas, dirigían grupos de alabanza, hasta tocaban instrumentos. Yo recuerdo que ese día me comisionaron con otro muchacho. Era mi primer poder que yo iba a escalar para poder llegar al nivel de sacerdote confesor. Y recuerdo que ese día entramos a esa iglesia, y cuando entramos a la iglesia nos vestimos como cristianos, parecíamos evangélicos, pero no lo éramos. Y llegamos y nos sentamos en la primera silla de la iglesia. Yo recuerdo que empezamos a maldecir a Jesús en lenguas, en nuestra ignorancia, hermano. Empezamos a hablar jeringonzos, lenguas satánicas. Óyeme bien, hermano. Satanás tiene su lenguaje. Los satanistas hablan lenguas satánicas. Es por eso que no es todo mundo el que habla lenguas en el Espíritu. A veces hay personas que se ponen a hablar disparate para que los escuchen, pero hay espíritus que se les infiltran a ellos y empiezan a blasfemar de Jesús sin darse cuenta. Y ellos creen que están hablando en lenguas espirituales. Y el diablo lo que está haciendo es hablando a través de ellos. Recuerdo que ese día empezamos a maldecir, empezamos a contaminar la iglesia, empezamos a pedir espíritu de toda la jerarquía, y había una pesadez increíble allí, pero esta iglesia no se daba cuenta. Recuerdo que dos hermanitas que estaban al lado nuestro levantaban las manos y decían: gracias, Jesús, porque los jóvenes que llegaron ya están tocados por el Espíritu Santo. Amado, y de esta manera muchas iglesias eran destruidas. Yo recuerdo que fueron 230 iglesias en Colombia, evangélicas, que desaparecieron. Hoy son lugares de prostitución, hoy son cantinas, son billares. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros subestimamos a Satanás y no creemos de que él, hermano, está activo en este tiempo y de que ha venido a robar, a matar y a destruir. Y a veces nos confiamos. Recuerdo que en el suelo habíamos hecho una cantidad de símbolos, invocando espíritus. Un muchacho, escúchame bien, un muchacho que iba a cantar ese día, subió a la plataforma, dice, a cantarle al Señor. Y cuando él sube, hermano, Satanás y los brujos saben cuando usted está bien con Dios. Ellos saben cuando usted es un hombre y una mujer de oración y de ayuno. Ellos no se le pueden acercar a un cristiano lleno de la unción. Uno de los mandamientos de las leyes satánicas es nunca tener roces con evangélicos ungidos. Óigame bien, y recuerdo que aquel muchacho se subió al altar a cantar según él a Dios. Porque ahora, iglesia, ahora los adoradores son muy poquitos. Ahora usted ve artistas, ahora usted ve personas que lo que hacen es show. Y han utilizado la piedad como fuente de ganancia. Ya no adoran a Dios con el espíritu y en verdad. Ahora lo adoran si hay dinero. Ahora lo adoran si hay plata en el concierto. Si me dan 15 millones yo doy. Si no, no doy. Y recuerdo que aquel artista, porque así se puede llamar, Dios busca adoradores, como dice amén, para que lo adoren en el espíritu y en verdad. Oh, aleluya. Y si lo buscan es porque se han vuelto escasos. Amén. Y yo recuerdo que aquel artista pasó, porque ahora se ha perdido hasta la ética. Ahora pasan los muchachos en jeans, en tenis,
en franelillas a cantarle a Jehová. Tienes que arrepentirte, tienes que subir al altar como un ministro, como un siervo de Dios, adorarle a Él, adorar su nombre. ¡Aleluya! De aquel muchacho pasó todo deportivo, yo no sé qué partido iba a jugar él. Una camiseta de un equipo de fútbol alemán, y así, y se subió. Recuerdo que nosotros allá abajo, yo recuerdo que yo me otorgaba un poder que era la hipnosis. Con el solo hecho de mirar a una persona le hipnotizábamos y hacíamos borrarle lo que tenía en la mente. Y así le sucedió a muchos predicadores que pasaban al altar, abrían su Biblia y quedaban en blanco. No sabían qué predicar, no sabían qué buscar. Y ahí ese muchacho pasa. Y cuando pasa que nos queda mirando, le empezamos a hacer una hipnosis tan tremenda que aquel muchacho se tuvo que bajar de ahí con un tremendo dolor de cabeza. No pudo cantar. Ese día en la iglesia no pasó nada. Eso era una nevera. Eso era, hermano, un refrigerador de lo callado que estaba, de lo frío que estaba este servicio. Recuerdo que salimos de allí y fuimos a rendir el informe. Y a mí me otorgaron mi segundo poder. Yo recuerdo que con el segundo poder yo podía salir de mi cuerpo en alguna proyección astral y poder llegar a casa, a lugares, podemos viajar a largas distancias, a molestar personas. Recuerdo que muchos fueron los evangélicos que atormentamos. Yo no sé si usted ha tenido la sensación de que un día está en su casa y usted siente que alguien lo mira. Usted entra para acá y usted siente que algo está detrás de usted. O que de pronto se acuesta y siente que alguien se le sentó al lado. O lo llaman, o le chiflan, o le soplan la cara. Hermano amado, los brujos y los satanistas pueden visitar casas astralmente y molestar cristianos que estén todos zarandeados, que están cristianos solamente domingueros, que están cristianos que no oran, que no ayudan, que no vigilan. Estos cristianos son presa fácil para Satanás y para los brujos. Aleluya. Y recuerdo que un 31 de octubre, un día cuando se efectúan grandes sacrificios en la secta, recuerdo que canales de televisión llevaban cantidades de guiones de telenovelas para que fuesen sacrificados niños por estas novelas, para que tuvieran éxito, para que fuesen novelas exitosas. Por eso le digo que toda persona que ve novelas está siendo cómplice de sacrificios de niños. Toda persona que ve novelas está endemoniada y se debe arrepentir, aunque no digan amén acá. Si vas a aplaudir al rey, apláudelo con ganas. Aleluya. Aleluya. Yo recuerdo que eran cantidades de niños que a través de estas novelas eran sacrificados. Yo no sé cuántos conocieron la novela Luther está de visita, y muchas otras como La pezuña del diablo y otra cantidad de novelas que yo sé que usted se las ha visto. Sobre estos guiones, miles de niños eran sacrificados. Yo recuerdo que solamente un 25 de diciembre eran sacrificados 800,000 niños a nivel mundial. En todo el mundo se debían efectuar 150 sacrificios, porque Satanás iba a aparecer por 5 segundos en cada secta. Yo recuerdo que una vez en ese tiempo, Satanás iba a hacer presencia, porque se iban a ordenar a unos sacerdotes, y ese día debíamos esperarlo a él, todos postrados en el piso. Exactamente a las 12 en punto, él debía hacer presencia. Ese día, yo postrado en el suelo, tenía la inquietud de saber quién era él. En Ezequiel capítulo 3, 28, versículo 13,
Dice que era el ángel más hermoso de la creación de Dios, pero corrompió su hermosura. También dice la Escritura que se disfraza como ángel de luz. Yo quería saber quién era él. Usted me preguntará, pero hermano Pablo, usted siendo un satanista, ¿conocía la Biblia? Hermano, la mejor doctrina que le pueden enseñar a un satanista es a través de la Biblia. ¿Sabe por qué? Mira, muchos cristianos les da miedo conocer a Satanás, pero los satanistas estudian la Biblia para saber cómo atacarlo a usted. Usted debe conocer cómo se mueve el enemigo para poderlo atacar a él. Y yo recuerdo que aquel día, cuando estábamos postrados allí, nosotros sentimos que llegó una espesura en el aire. El aire se puso tan denso, pero tan denso que no se podía respirar. Eran miles y miles de demonios que habían llegado con él. Yo recuerdo que yo alcancé a levantar mi cabeza con la capucha y el manto que tenía. Y lo que alcancé a ver fue un hombre muy rubio, pero lo que me impresionó fueron sus pies. Los pies de él eran pezuñas como de una cabra. Era algo muy negro y peludo. Eso a mí me causó miedo, terror. Yo me asusté mucho. Recuerdo que esa cantidad de demonios se paseaban. Yo no podía respirar. Los que estábamos allí, varios de los muchachos murieron de paros cardíacos y quedaron allí muertos. Después de eso eran sacrificados. Después eran quemados en honor a Satanás. Recuerdo que ese día aquellas mujeres doncellas que pertenecían allí, que se llaman reproductoras, esas mujeres estaban embarazadas, se llaman reproductoras porque ellas deben estar pariendo cada año para ofrecer sus bebés a Satanás y poderlos sacrificar. Yo recuerdo que ese día, la que no tenía el tiempo todavía para parir, le abrían su vientre y le sacaban al niño como estuviera, lo sacrificaban y después ella misma se autosacrificaba en un ritual que se hacía allí. Yo sé que usted estará asombrado, estará de pronto diciendo, hermano, qué miedo, pero esa es la situación de tu país, esa es la situación de Colombia, donde diario se desaparecen niños, donde diario se desaparecen jóvenes. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está durmiendo. ¿Dónde están los padres? Pendientes a otras cosas. Ese día, tal vez hay muchos de ellos que están muriendo en alguna parte de este país. Ese día, tal vez muchos se han desaparecido de hospitales. Tal vez muchos no regresaron a su escuela. Tal vez muchos hoy murieron. Esto no es nada nuevo, hermano. Esto es una realidad. El diablo vino para matar y destruir, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Maravilloso es el Rey. Yo recuerdo que una vez, para alcanzar uno de los terceros poderes que eran otorgados allí, ese día me tocaba hacer 3 sacrificios y tomar sangre de 3 sacrificios diferentes. Tocaba hacer un sacrificio de un animal, tocaba hacer un sacrificio de una persona y la otra sangre era un poco de sangre de la menstruación de una mujer, para después tener lo que beber. Y a causa de eso, usted ve que yo ni en mi cuerpo, ni en las manos, ni en los pies tengo vellos por ninguna parte. Y a causa de eso no tengo vellos en mi cuerpo, pero tengo lo más lindo. Tengo a Jesucristo dentro de mi corazón, que me da hermosura y belleza. ¡Aleluya! Maravilloso es el nombre de Jesús. Aquel día me mandaron a una iglesia. Los nombres de las iglesias me los voy a reservar. Me mandaron a una iglesia donde había unas 300 personas. Y recuerdo que llegué con una muchacha de Venezuela
Venezuela existe lo que es el Monte del Sorte, donde se efectúan sacrificios de la manera como usted me los piensa. Allá Satanás tiene un trono donde los brujos le rinden a él tributos y sacrificios. Aún aquí en Colombia se celebran las fiestas del diablo, algo satánico, algo tremendo. En muchas ciudades de este país hay fiestas diabólicas, como el carnaval en Barranquilla. Esto es algo, es una basura. Y yo sé que esta grabación la van a escuchar en Barranquilla y en muchas partes. Y quiero decirles que ellos, los que participan en ese carnaval, están endemoniados, están poseídos por Satanás. Lo mismo que el carnaval de Brasil, algo totalmente diabólico. ¿Y qué está haciendo la iglesia por eso? Estamos orando, nos estamos oponiendo. Aún hay algunos que hasta se lo ven por televisión. Debe arrepentirse, hermano, porque usted está participando de las obras del diablo. Y recuerdo que aquel día que vendían para esta iglesia con aquella muchacha de Venezuela, esa muchacha tenía un rango poderoso, tenía un poder satánico tremendo, con decirle que esta muchacha podía, hermano, esconderse en las esquinas de las paredes y podía entrar el que sea y no la veían. Ella simplemente ponía un pedazo de madera frente a ella y se hacía detrás de esa madera y nadie la podía ver. Aquel día fuimos a esa iglesia. La misión era destruirla en un mes. Y mientras que estábamos allí, éramos los primeros que llegábamos, según nosotros. Entrábamos, ya la iglesia estaba abierta a las 6:30 de la tarde. Y entrábamos y nos metíamos y nos arrodillábamos, pero no a orarle al Señor, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, sino a decirle a Satanás y a los demonios que habían en nuestros cuerpos que empezaran a contaminar, Nos subíamos en las plataformas, tocábamos los instrumentos y eran contaminados. Tocábamos los implementos de micrófonos y amplificación y todo era contaminado. Pero yo recuerdo, hermano, que durante el tiempo que duramos allí, dábamos al diablo, invocábamos a los demonios. Yo recuerdo que en ese tiempo que yo tenía 12.000 espíritus dentro de mi cuerpo, que cuando fallaba alguna misión, ellos azotaban mi cuerpo. Yo tengo varias marcas en mis piernas, donde cada vez que yo podía fallar alguna de estas misiones, ellos azotaban mi cuerpo y me herían todos. Usted puede ver que yo tengo mis piernas todas marcadas, todas partidas por causa de algunas misiones que no pude cumplir y que ellos tomaban venganza por aquello. Yo recuerdo que aquel día que entramos a esta iglesia, empezamos a contaminar. Y nosotros, por más que invocábamos demonios, no veíamos resultados. Invocábamos demonios y no ocurría nada. Hasta que un día yo recuerdo que el culto estaba lleno y nosotros empezamos a hacer un conjuro y a mí me empiezan a dar náuseas, ganas de vomitar. Y recuerdo que salí corriendo hacia el baño de esa iglesia y empiezo a vomitar sangre, y era sangre, y así duré varios días. Cada vez que yo llegaba ese momento, yo vomitaba sangre, y yo no sabía qué estaba pasando, nadie sabía qué ocurría. Recuerdo, hermano, que cuando me di cuenta, un día que llegué a esa iglesia a seguir contaminándola, yo no me daba cuenta que cada vez que nosotros entrábamos detrás de la puerta, había dos ancianas que clamaban a Dios, que estaban intercediendo, y el diablo no podía entrar. ¡Aleluya! Eran dos ancianitas, de esas que no pueden caminar casi, de esas que se demoran hasta ahora para llegar al templo. Pero estas mujeres
Hermano, la iglesia la abrían a las 6:30. Estas mujeres estaban desde las 4 clamando. Eran 2 columnas. Estas mujeres que de pronto en la iglesia ni les prestan atención, que no son de esas, que son muy conocidas en la iglesia porque participen, no. Estas mujeres desde que llegaban estaban postradas en el piso, orando, pidiéndole al Señor que su presencia nunca faltara. Estas mujeres que eran mujeres de unción y de poder, no eran mujeres de novela y de chisme, eran mujeres de fuego. ¡Aleluya! Hoy yo alabo a tu Padre por estas ancianas. Gracias por los ancianos de la iglesia, papá, que son columnas de nuestros ministerios. Hermanos, y durante casi un mes vomité sangre. Ya me estaba muriendo y no pude seguir más allá. Yo recuerdo que ese día llegamos a rendir el informe al mes. Los demonios que no me dejaban dormir, me azotaban, me daban muy duro, mis espaldas. Si usted ve la planta de mis pies, yo tengo muchas cicatrices allí por la cantidad de cosas que me hacían. Recuerdo que iba a alcanzar otro poder. En el satanismo hay muchos niveles, mas yo iba a alcanzar el 7º nivel. Y recuerdo que cuando me comisionan a un estadio, yo iba para un estadio, España, con un predicador que venía de Houston. Y cuando llegamos a la campaña, nuevamente como cristiano, hermano, no coma de todo el que se vista como cristiano. Este tiene que mostrar los frutos del Espíritu Santo. No le crea a todo el que venga como cristiano, que muestre los frutos. Si no muestra frutos de arrepentimiento, ese es un diablo. Todavía está endemoniado. Y nosotros fuimos a la campaña. Eso sí, escuchen esto, hermano. Escuchen esto, ministros, pastores, hermanos predicadores, evangelistas. Antes de que usted vaya a una campaña, usted debe limpiar aquel lugar con ángeles conquistadores. ¿Sabe por qué? Porque cuando a una campaña le hacen publicidad, y a mí me fascina cuando a mis campañas le hacen publicidad, porque a mí me encanta que el diablo esté allá, para que vea el poder del Todopoderoso y salga huyendo. ¡Aleluya! Yo recuerdo que un mes antes de que la campaña se diera, ya nosotros habíamos cercado el estadio, y cuando llegó el día de la campaña, había una cantidad de gente allí. Yo no entendía qué estaba pasando. Si nosotros habíamos lanzado demonios de todas las esferas y de todas las clases. Mas ese día, cuando la campaña comenzó, ese día nosotros nos hicimos al frente de la tarima. El que estaba dirigiendo el culto le entregó al que iba a adorar a Dios. Todavía en mi vida yo no he podido ver, con el respeto de los adoradores, no he podido ver a un joven con ese nivel de unción. Todavía no lo he visto. Yo recuerdo que ese joven, cuando pasó al altar, que se paró frente a toda esa multitud, nosotros allí como a tan solo unos 5 metros de donde estaba él, ese muchacho agarró su micrófono y con un espíritu de adorador, con mucha humildad, porque como le dije al principio, los brujos lo conocen cuando usted está en pecado. Ellos pueden sentir cuando usted está bajo de oración. Ellos pueden saber cuando usted ha cometido pecado y no se ha arrepentido. Y empiezan a contaminarlo. Cuando nosotros vimos a ese muchacho, nosotros veíamos que de dentro de él lo que salían eran rayos de luz. Hay un demonio, hermano, que cuando una persona está mal, él revela a los satanistas y a los espíritus que están contaminando que la persona o está mal o está bien con Dios. Yo recuerdo que allá se hacían orgías y rituales y se enviaban espíritus a las iglesias de
frialdad, de apatía. Algo que usted debe conocer que utilizan los satanistas. Ellos trabajan mucho la cartografía. Le voy a enseñar qué es la cartografía. Ellos cogen un lugar determinado, por ejemplo, Medellín, y empiezan a ubicar las iglesias evangélicas, los puntos de iglesias evangélicas, y alrededor de cada iglesia abren sectas, prostíbulos, lugares de drogadicción, peluquerías de homosexuales y poco de basura. Y empiezan a rodear las iglesias. Los brujos que toman las entradas de la ciudad empiezan a levantar lugares altos. Es por eso, hermano, que yo le digo a los ministros, hermano, entre más iglesias pueda abrir, háblalas, no importa, habla las iglesias que van fuera, porque el diablo también está trabajando duro para abrir prostíbulos, para abrir discotecas, para abrir tabernas, para abrir lugares de perdición. Y a veces nosotros nos ponemos bravos porque nos abren una iglesia allá en una cuadra. ¡Qué bendición, hermano! Que hayan infinidades de iglesias en Medellín para que todo este país pueda conocer al Cristo de la gloria. ¡No le deseo! ¡Aleluya! ¡Santo de Israel! ¡Aleluya! Y se hacían grandes misas negras. ¿Y sabe qué le voy a decir? ¿Sabe qué le voy a decir? Ahí se cogían los nombres de las iglesias y se echaban en los sacrificios. Y déjeme decirle, iglesia que no esté parada firme sobre la roca es una iglesia que va a ser exterminada dentro de poco tiempo. Yo pude ver muchas iglesias que eran contaminadas de esa manera y eran cortadas, desaparecían. Ministros, recuerdo que aquella muchacha venezolana un día entró a una iglesia y se hizo bautizar. Oye bien, se hizo bautizar para poder subir a la plataforma, porque en esa iglesia eran muy celosos con la plataforma, con el altar. Y la muchacha se hizo bautizar y al primero que agarró fue el pianista. ¿Sabe qué es lo primero que un satanista busca para destruir? El grupo de intercesión de la iglesia y el ministerio de la alabanza. Logrando esos dos objetivos, enfrían cualquier iglesia. Es por eso, hermano, que no es cualquiera que se debe subir a la plataforma, al altar, a cantar, a ministrar. No puede ser cualquiera el que se sube aquí. Es porque está apto, porque está preparado, porque ha sido escogido por Dios para subir al lugar santísimo. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Y aquel día que estamos allí, que ese muchacho lleno de fuego tomó su micrófono, el compañero que estaba conmigo y yo empezamos a tratar de bloquear su mente, empezamos a lanzar espíritus, demonios, y yo veía que ese muchacho no se mosqueaba, ni se moría. Hermano amado, ese muchacho tenía un fuego, había un poder en él grande. Y yo recuerdo que él empezó a entonar un himno, que en las iglesias se han acabado los himnos, ahora lo que se escucha es un poco de locos tocando rock y metálica, según dice cristiano, y que tocando eso no eleva. Mira, el diablo ha engañado un poco de iglesia. Vamos a utilizar la metálica para ganar a metaleros. Tú tienes que utilizar al Espíritu Santo para que ellos sean bien. Alaba, 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 alaba. Aleluya. Ahora usted lo ve con el cabello largo, según que con moco de nazareno, con candongas aquí, piercing, con gafas oscuras en los púlpitos tocando. Parecen más bien unos endemoniados que unos cristianos. Yo, escúchame bien, hermano, a mí, yo no escucho a cualquier motivo de pueblo para que me ministre con música.
Yo tengo a mis adoradores que me elevan a la presencia del Señor. No compre música de cualquier raspado que vea por ahí. Discierna los espíritus. Porque hay muchos que no son cristianos, que están componiendo canciones y los hermanos se lo llevan para la casa, no sabiendo con qué espíritu compusieron esas letras. Aleluya. Aleluya. Y cuando ese muchacho empezó a entonar un himno, que yo sé que ustedes lo conocen, él empezaba a decir: Señor mi Dios, a contemplar los cielos y el firmamento. Mira, mi amado, y cuando este muchacho empezó a cantar, empezó a elevarse, hermano, mis oídos empezaron a pitar, y yo con más espíritu que le lanzaba, yo no lograba hacer nada, y la cabeza se me ponía grande. El que estaba al lado mío ya estaba desmayado. Ese muchacho tenía un poder cuando adoraba al rey, y cuando él decía: mi corazón, y levantaba esta voz, hermano, yo en mi vida jamás había aplaudido con las rodillas. Yo estaba temblando por todas partes. Mientras él adoraba, mientras cantaba, yo temblaba. Oh, precioso es él. Y cuando este muchacho decía: mi corazón entona la canción, cuán grande es. Esto le duele al diablo cuando usted dice: cuán grande es. Oh, y yo recuerdo, hermano, que a mí me tocó agarrar al muchacho que había ido conmigo y sacarlo arrastrado del estadio. Cuando yo salí, que los oídos se me querían estallar, yo me senté en un andén, y ahí en el andén yo me empecé a preguntar: ¿pero qué pasa? Yo tengo 7º nivel en satanismo, yo tengo tantos poderes, ¿qué pasó? Y cuando yo pensaba lo que ese muchacho de 24 años había hecho conmigo, yo empecé a preguntarme: ¿pero qué poder tiene él? Si Satanás tiene más poder que Jesucristo, porque eso es lo que le enseñan a los satanistas. Y yo empecé a cuestionarme, y llegué a una decisión. Yo dije que yo quería el poder de ese evangélico. Necesito ese poder de ese evangélico, porque ese poder es grande, ese poder es maravilloso. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Pero, aleluya, yo necesitaba un encuentro con Jesús para obtener ese poder, y eso yo no lo sabía. Yo decía: si tengo el poder de ese evangélico, entonces seré todopoderoso, porque entonces tendré el poder del diablo y el poder de Dios, entonces seré invencible. Eso creía yo, pero no me había encontrado con aquel que tumba a los hombres del caballo y los hace humillar para cambiarlos, para transformarlos y para darle vida. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Y aquel día que regreso a dar el informe en la secta, pues me tocó decir que había salido avergonzado de allí. Ese día me dieron otra paliza, me dieron duro. Hermano, no es fácil. Muchos jóvenes que han muerto. Del satanismo no sale nadie si no lo saca Jesucristo. De allí no sale nadie si el mismo Jesús no llega y lo saca de la garra de Satanás. Aquel día, un 20 de mayo del año de 1990, me dirigí a la secta. Ese día se iban a sacrificar 150 niños para yo poder alcanzar el cuarto poder, que eran casi 8 niveles, 6, 7 o 8 niveles. El poder era de poder transmutar mi cuerpo, o sea, cambiarlo en forma de algún animal, poder tener ese poder y poder entrar a muchos lugares. Pero ese día,
cuando me dirigía a la sexta, donde debía estar a las 12 en punto. Hermano, y cuando salgo por una calle muy derecha, que me dirijo allá, yo recuerdo que yo llevaba 3 días consumiendo droga, porque la presencia de demonios en ese lugar, ese día, iba a ser tan poderosa que no era cualquiera que iba a poder resistir esa cantidad de demonios en ese lugar. Y yo recuerdo, iglesia, que cuando salí, ya como a unas 2 o 3 horas para llegar, se me cruza una jovencita. Esa jovencita se me cruza y me dice: joven, te invito a mi casa a comer. A mí me extrañó. Tú me invitas a comer a mí. Yo estaba muy endrogado, yo estaba muy flaco. Yo utilizaba 470 nodrizas en mi oreja izquierda, una candonga aquí, otra en la nariz, 2 en el pecho y un piercing en el ombligo. Mi pantalón era un pantalón jean todo desgranado. Por todas partes decía Satanás. Tenía una camisa amarilla donde había un rayo cayendo y en la mitad decía Satanás. Tenía unas botas Reebok llenas de clavos por todos lados. Andaba con una machetilla mataganao. Tenía un revólver, un 38 mango corto de 8 balas. Lo tenía en la pretina de mi pantalón. Tenía mi correa. No era una correa de estas lindas, era una cadena con 5 candados que estaban en las pretinas de mi pantalón. Y así andaba en la calle. Mis lentes no eran algo normal, eran 2 tenedores soldados, y por eso salía yo a la calle. Recuerdo que siempre que salía era con droga, era con marihuana, con bazuco, con cocaína, con alguna cosa que me pudiera a mí hacer olvidar algo de mi vida. Y yo recuerdo que cuando esta muchacha se encuentra conmigo, que me dice: te invito a mi casa a comer, joven, te veo muy mal. Yo le dije a ella: ¿y tú qué quieres para invitarme a mí a comer? Pero yo tenía, hermano, unas ganas de comer, tenía una hambre impresionante. Y le acepté a aquella muchacha. Y cuando voy dirigiéndome a su casa, cuando voy entrando en la puerta, yo vi que esa muchacha entró. Y cuando esa muchacha entró, que yo me paré en el marco de la puerta, encontré a mi papá sentado en una cama. Yo recuerdo que cuando vi esa escena, aquellos demonios trajeron todas esas imágenes de aquel pacto que yo hice a mis 10 años. Una mujer que yo no había visto en el fondo de aquel cuarto me gritó: ¡joven, Cristo te ama! ¡Aleluya! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te ama! ¡Amado mío! ¡Oh! ¡Oh, Jesús es amor! ¡Él es amor! Y yo recuerdo que cuando esa mujer me dijo: Cristo te ama, yo sentí que todos esos demonios se alborotaron dentro de mí. Uno me agarró por el cuello, yo no podía hablar, lo único que salían de mí eran maldiciones. Yo maldecía a Cristo, yo maldecía a Dios, yo maldecía a esta mujer, porque a mí nadie me brindó amor desde mis 10 años. Cuando mi madre murió, yo dejé de saber qué era el amor. Yo nunca supe que tener una mamá que te siente en las piernas o que te vaya a recoger a la escuela. Yo nunca supe que es que te digan: hijo mío, te amo. Nunca escuché esas palabras. Yo nunca supe que es que te llamaran a decirte: cuéntame tus problemas, hijo mío, ven. Yo nunca supe que es llegar del colegio y que mi padre y mi madre me dijeran: vamos a revisarte las tareas. Nunca supe que era eso. Por eso yo no creía en el amor. Por eso yo no aceptaba amor de nadie. Por eso yo odiaba a todo mundo. Satanás había llenado mi corazón de odio, de amargura y de resentimiento. Pero esta mujer, con una autoridad tremenda, se me empezó a acercar y se me acercaba y se me acercaba. Me decía: Jesús te ama, Jesús te ama. Y ella daba pasos de victoria. No me tenía temor a mí. Yo andaba con mis uñas pintadas, con los ojos llenos de pintura negra.
los labios negros, anegándome a la vida. Y esa mujer se me acercaba, me decía: Jesús te ama, Jesús te ama. Y yo, cuando ella me decía, yo le maldecía a ella. Pero el amor de Jesús es tan poderoso que dice la Escritura que el amor echa fuera al temor. ¡Aleluya! El amor de Jesús destruye la obra del diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esa mujer quedó cara a cara conmigo. Y esa mujer me decía: quiero orar por ti. Yo le decía: señora, usted no va a orar por mí. Esa mujer, yo no sé, hermano, óyame bien, en ese momento, de dónde sacaba tanto poder, tanta autoridad. Y me dijo: por última vez te lo repito, ordeno a estos demonios que te suelten y voy a orar por ti. Y vas a aceptar a Jesús en tu corazón. Yo recuerdo que yo quería salir corriendo, pero yo sentí que algo me clavó al piso. Sentí que alguien me sujetó al piso y yo no podía correr. Cuando esa mujer puso su mano en mí y me dijo: repite esta oración conmigo. Ay, sí, hermano, ay, sí, tuve el miedo más terrible de toda mi vida, porque estaba traicionando la hermandad. Y recuerdo que esa mujer ese día hizo que yo hiciera la oración de fe. Cuando esa mujer me dijo: ahora repite, recibo a Jesús como mi único Salvador. Yo no podía, yo tenía 12,000 espíritus dentro de mi cuerpo que no me dejaban hablar, pero esa mujer me autorizó y ordenó esos espíritus que me soltaran. Y yo recuerdo que yo grité tan fuerte como pude: Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Y ese día, amado mío, cosa que no lo cree todo el mundo, Jesús entró en la vida de un muchacho que estaba practicando satanismo. Yo recuerdo que ese día yo salí corriendo de allí, de ese lugar, pero ya Jesús había entrado en mi corazón y se había venido a vivir para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, te alabamos! Te alaba mi alma, Jesús. Iglesia, y ese día, con todo esto, yo me fui para la secta. Yo me fui para allá al sacrificio y a buscar mi cuarto poder. Pero ya el Todopoderoso tenía otro camino para mí. Y ese día que yo llego, eran las 12:45 de la noche. El sacrificio se había pasado la hora. No pude conseguir mi cuarto poder. Cuando llegué, el sacerdote confesor me llamó y me dijo: ven acá. Nos reunimos alrededor de un círculo. Y cuando nos reunimos allí, él en la mitad dijo: aquí hay uno entre nosotros los 12 apóstoles de Satanás que hoy ha traicionado a la hermandad. Yo no entendía qué había pasado, cómo ellos lo sabían. Yo no comprendía qué estaba pasando, porque ellos sabían que yo había aceptado a Jesús muy lejos de donde estábamos haciendo la reunión. Yo recuerdo que ese día a mí me perdonaron. Yo tuve terror, tuve miedo, porque yo sabía que me iba a morir. Ese día me iban a sacrificar por haber traicionado la hermandad. Yo recuerdo, hermano, que muchos jóvenes que quisieron salir. Por eso le dije que hoy quiero ser la voz de aquellos que aún salieron del satanismo y seguían a Cristo y murieron por causa de la palabra, predicando a Cristo. Ellos murieron por manos de satanistas, murieron descuartizados, murieron quemados, murieron avaliados. Pero gloria a Dios por los que mueren en Cristo Jesús. Ellos se le darán la vida eterna. Ellos se le darán la vida eterna. Aleluya. Y aquel día a mí me perdonaron, porque uno de los que más odio tenía en el corazón era yo. Y recuerdo que ese día me llevaron a una
altar en piedra, algo muy horrible, donde casi todos los meses se ofrecían sacrificios de personas y de animales, y allí me entregaron un gato negro muy grande. En mi mano derecha y en la izquierda yo tengo cicatrices. Aquel gato yo lo debía abrir con mi mano, aquel gato debía estar vivo. Yo utilizaba las uñas demasiado largas y debía meter mis dedos dentro del pecho de él y abrirlo e ir abriendo su vientre, y mientras lo abría yo debía tomarle toda la sangre de aquel animal. Según eso simbolizaba que lo que había entrado en mi corazón, que era Jesucristo, a través de ese sacrificio y de esa sangre, era una sangre muy negra, y yo bebía todo eso, y ese sacrificio simbolizaba maldecir a Jesús. O sea que haciendo y bebiéndome esta sangre, lo que yo había hecho, Jesús iba a ser maldecido dentro de mí e iba a tener que salir. Pero wow, un día, oye bien, fui a la palabra, y cuando encuentro en la palabra que dice que cuando Jesús abre una puerta, no hay diablo que la cierre, y cuando Él la cierra, nadie la abre. ¡Aleluya! Levante ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria. ¡Santo! 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 Aquel día yo llegué a mi casa, pero con todo eso yo seguía aferrado al satanismo. Hermanos, y algo que no hacen los evangélicos. Hay muchos cristianos que se les ha olvidado el devocional. Déjenme decirles que los satanistas hacen un estilo de devocionales invocando a huestes de maldad y a demonios. Yo recuerdo que el día que me tocaba a mí, yo me fui a un lugar muy lejos, en un monte muy espeso, y allá empecé a invocar. Ese día, cuando empecé a invocar a los espíritus que a mí me habían dado, para poder pedir sugerencia de ellos, y poder pedir consejo de ellos, y poder pedir más poder y revelaciones. Recuerdo que ese día que yo invoco a un demonio, cierro mis ojos, y cuando cierro mis ojos, wow, yo pude verme en una visión. Era una plaza de toros, y en la mitad de la plaza de toros estaba yo sentado en la visión que yo veía. Alrededor de mí había una cantidad de gente transparente. Se podían ver uno detrás del otro. Eran transparentes, pero era un blanco hermoso, un blanco muy resplandeciente. Cuando yo vi eso, yo me asusté y abrí los ojos. La sorpresa, hermano, fue que cuando yo abrí mis ojos, yo veía a esa gente alrededor de mí. Era mucha, era mucha. Ahora comprendo que cuando Dios tiene algo con alguien, Él manda a sus ángeles para que lo protejan, para que lo guarden. ¡Aleluya! ¡Santo! Y ese día yo salí corriendo y empecé a correr, y oh santo, y la calle que cogí me daba exactico a una puerta de par en par de una iglesia evangélica. Yo recuerdo que yo iba de cabeza en una iglesia evangélica, ¿cierto? Aquel pastor con el ministerio de liberación me agarraron, me tomaron y empezaron a orar por mí. Yo empecé a decirles lo que yo era. Hermano amado, en la vida de los satanistas y de los brujos siempre hay un momento que uno quiere cambiar. Siempre hay un momento donde uno quiere dejar las drogas. Siempre hay un momento donde uno quiere tener otra vida. Y ese era el día. Ese era mi día, el día en que no quería cambiar. Oh, aleluya. Y ese día oraron por mí, me fui para mi casa. En la noche se aparecieron dos demonios. Yo tengo un hueco aquí en mi pie, que me comienza desde aquí
y me sale acá. Ese día a mí me azotaron tan fuerte que me rompieron mis pies. Yo tengo cicatrices más abajo. Pero ese día, hermano, el pastor me enseñó y me dijo: cada vez que te vayas a acostar, di: la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Preciosa sangre carmesí, amado. Y ese día pude dormir, pero esa noche tuve una visión. Ese día me apareció otra visión. Usted dirá: hermano Pablo, ¿cómo así que usted apenas se había convertido y ya tenía revelaciones y visiones? Hermano amado, Dios hace como le plazca. Cuando Él tiene un propósito, Él lo cumple sobre la cabeza del que sea. Él cumple sus propósitos. Y ese día, un joven llorando. Yo recuerdo que yo me desperté al otro día, me fui para la escuela dominical, me quité la ropa, utilizaba un crucifijo al revés, utilizaba una anarquía que significa abolir todas las leyes, utilizaba un dios del África y un poco de cosas más. Me quité todo eso. Recuerdo que me puse un pantalón de un hermano mío, un pantalón clásico, una camisa blanca Gino Pascali y una corbata amarilla. Yo no sé si estaba haciendo el oso, pero yo quería parecerme enseguida a los evangélicos. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! Amado hermano, y ese día, como nunca faltan aquellos que quieren destruir tu fe, yo llegué a la iglesia y le comenté después de la escuela dominical. La gente me quedó mirando raro. Y yo llegué y le dije: pastor, es que yo tuve este sueño, pastor, y yo lo entiendo. ¿Será por eso que ustedes son locos? Oh, hijo, obedece a lo que viste. Dios te quiere usar.